Bueno, vamos a ver. Yo creo que ser autónomo es una responsabilidad y es una manera de vivir también que puede ser apasionante para una persona que tenga un negocio cuya figura de autónomo pues, sea la idónea, ¿no? Ahora mismo en España, tras la reforma de lo que es el marco legal de protección social del autónomo, pues la verdad es que esta figura está prácticamente equiparada a lo que puede ser también las propias condiciones sociales o beneficios sociales que tienen el trabajador asalariado, ¿no? Por tanto, estamos ante una figura que está bastante bien para poder iniciar una actividad profesional o para ejercerla como profesional libre, ¿no? Eso, por tanto, queda ahí, ¿no? Yo creo que una de las grandes revoluciones que ha habido en la etapa autonómica ha sido precisamente esa, de que hemos conseguido de que hayan habido cada vez más autónomos, que se hayan dado de alta y que hayan hecho de ser autónomos pues su profesión, ¿no? Eh, mm, a principios del año 80 creo que teníamos unos 200.000 autónomos, y en el año 2018 superábamos los 525.000 autónomos, ¿no? Por tanto, ha sido una gran revolución. Pero no es un fin en sí mismo, Pepe, no es un fin en sí mismo. El autónomo es una figura extraordinaria para ejercer la actividad empresarial o el ejercicio profesional, pero también los autónomos, esos que estén creando una empresa y primero se den de alta como autónomos, pues lo suyo es que vayan creando empleo, que incluso se puedan transformar en la medida en que va creciendo la actividad profesional en empresas con asalariados, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es, digamos, el camino de lo que una persona que se inicia como autónomo, pues aspira a tener una sociedad limitada, una sociedad anónima o como autónomo a crear empleo, ¿no? Y tener un ejercicio profesional que le sea rentable. Toma que toma. No se trata de que no haya evolucionado la figura y que no haya sido una figura que en los últimos años haya tenido una sustancial protección social que les hace y que nos hace ser, bueno, pues trabajadores por cuenta propia, que tenemos evidentemente una protección social muy similar a la que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Es cierto, además, lo que dice el compañero contertulio, que la situación que tenemos en estos momentos es un crecimiento de afiliación en el RETA a nivel global, a nivel Andalucía y a nivel, evidentemente, del conjunto del Estado, que empieza a tener unos tintes de prostitución del mercado de trabajo. Cuando hablamos de la prostitución del mercado de trabajo, hablamos de personas que se dan de alta, trabajadores autónomos, en perfiles profesionales de alta cualificación. Hemos visto cómo han subido de forma exponencial los hombres y mujeres que trabajan por cuenta propia en el sector sanitario, o toda la familia de las profesiones que rodean a los sectores sanitarios. Hemos visto cómo crecen nuestro colectivo en sectores de alta cualificación técnica. Lo vemos también todos los meses en las afiliaciones, en ese resumen, ¿no?, estadístico que hace la Seguridad Social, tan certero, y que además nos dibuja un panorama tan perfectamente concreto, en que también los que suben son abogados profesionales colegiados, es decir... Tengo, Eduardo, aquí precisamente los datos que estás contando, datos que están extraídos de distintas fuentes. El trabajo autónomo en Andalucía supone, Gaspar, 540.000 autónomos. Esto es casi el 20% del total nacional, en Andalucía, solo en Andalucía, con un ligero crecimiento del 1,2% respecto al año anterior. Y el comercio, como te he escuchado hoy en el Parlamento precisamente, sigue siendo el sector que aglutina el mayor número de autónomos, con casi un 30% del total. Y luego, en ese orden, actividades profesionales, científicas, técnicas, hostelería y construcción. Y sigue siendo la precariedad uno de los asuntos más complicados de resolver por parte de un autónomo, y la falta de apoyo
a la hora de la facturación, que es importante por parte de la Administración, que creo que no se ha terminado de legislar al respecto. Y la radiografía del sector, según los datos que hemos recabado, significa que el RETA ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido y que el número de 500.000 supone, como decíamos, una creación de nuevos negocios y una transición, como decís, de asalariados al trabajo autónomo. Me pregunto, digo, ¿por qué no queda otra forma de hacer las cosas, no? Porque no hay otra salida, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, Pues bueno, le dejo a Eduardo que estaba también hablando, terminando también su no, argumentación. lo que quiero decir es que nosotros como organización ya hemos detectado este problema de laboralidad encubierta El salto, ¿no? del mercado de trabajo por cuenta propia, la perversión de determinados empresarios que lo que hacen es contratar servicios a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y que el único afán de esta situación es, evidentemente, tener un abaratamiento de costes. Cuando hablamos de abaratamiento de costes, hablamos de que los autónomos se pagan su propia seguridad social. Por lo tanto, para el empresario es mucho más sencillo, mucho más económico, puesto que no tiene costes sociales para ellos. Es decir, no hay cotizaciones a la seguridad social como trabajadores por cuenta ajena. Segunda cuestión que creo que es fundamental, se crea una espiral de competencia desleal, pero que todos pongamos en contexto un pequeño despacho de abogado, de abogada, un pequeño despacho de arquitectura que abre las puertas, que hace una inversión, que trabaja de cara al público, y ahora pongamos en el contexto una empresa que se dedica a temas jurídicos. Todos sabemos los grandes despachos que tenemos en nuestro país, o los grandes despachos o grandes empresas de consultoría, que lo que hacen es contratar a trabajadores autónomos para determinados servicios concretos, ¿no? Evidentemente con unas trazas de laboralidad que son tremendamente llamativas, y que lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de Andalucía, obtener la tarifa plana como uno de los acicates fundamentales para que esa falsa creencia de tener una situación, de poner un negocio en marcha, porque supuestamente no vamos a tener que hacer frente durante los 2 primeros años a ni un solo céntimo de euro a las cotizaciones a la seguridad social, es un reclamo de por sí tremendo para que estas empresas hagan esa especie de reclamo para que esos contratos que deberían de ser laborales se transformen en nuevos contratos, nuevas oportunidades de empleo, en este caso de autoempleo, para autónomos y autónomas. Y aquí lo que estamos es haciendo además una curiosa fórmula, que es, por un lado, evitamos las cotizaciones sociales de trabajadores a través de los falsos autónomos, y por otro lado le estamos manteniendo a estas empresas que contratan a falsos autónomos las cotizaciones a la seguridad social, la propia administración. O sea, es decir, es un sinsentido. Por eso nosotros decimos, se lo hemos dicho al gobierno de Andalucía, al presidente, se lo hemos dicho a la consejera y se lo hemos insistido también al gobierno del Estado. La tarifa plana no puede ser un café para todos. Detrás de la tarifa plana tiene que haber un plan de negocio, tiene que haber un auténtico negocio, tiene que haber una auténtica estructura que tenga como fin poner una actividad económica en marcha de forma individual. No puede haber detrás de la tarifa plana una situación que lleve a hacer una alegalidad, que es, al fin y al cabo, de lo que se trata, evitar costes de empresa a través de evitar cotizaciones a la seguridad social, y aún por encima que seamos los ciudadanos todos, a través de nuestros impuestos, los que mantengamos esa situación, que es una trampa absolutamente desbocada. Os pongo un ejemplo más, y perdonar que sea tan gráfico. Nosotros esta semana hemos estado en Galicia debatiendo sobre la figura del falso autónomo, que no es una figura, sino que es una falsedad contractual. Hemos estado debatiendo sobre la figura del trade,
que ese sí es un autónomo que está perfectamente localizado, que está perfectamente determinado. En el ordenamiento jurídico español existe esta figura del trade, que necesita además y que tiene que tener una protección especial, fundamentalmente porque es un autónomo que tiene que tener derechos prácticamente similares a los derechos que tienen los trabajadores a través de sus convenios colectivos, y los trades, que deben de ser autónomos que tienen que tener los derechos protegidos a través de los acuerdos de interés profesional. Lo hemos estado debatiendo y hemos ya tenido, bueno, pues en esas conclusiones que ayer tuvimos ocasión de compartir con distintos directores generales, que vamos a hacer un movimiento jurídico-legal de una iniciativa que tenemos que exigirle al Gobierno de España para que se ponga en práctica. Y es una cosa muy sencilla, fijaros. Tributaria cruzará los datos con seguridad social de aquellos autónomos profesionales que están obligados a hacer una declaración de un modelo concreto de emisión de factura a un empresario directamente, sabríamos ya quiénes son autónomos, por lo menos económicamente dependientes, o qué autónomos están trabajando en condiciones de semi-exclusividad hacia un empresario. Ya tendríamos detectados, por lo tanto, a esos cerca de 400.000 falsos autónomos que están trabajando en nuestro país, más de 100.000 autónomos en la comunidad autónoma de Andalucía. Y evidentemente le vamos también a exigir al Gobierno de España que ese registro de trades, que es un registro creado ad hoc para que los autónomos que trabajan en exclusiva para una empresa o en condiciones de semi-exclusividad, que al menos facturen el 75% a una empresa a la que le prestan el servicio, tengan que estar obligatoriamente inscritos en el registro que existe de trades. Con este simple movimiento jurídico legal, que debiera de ser obligatorio para todas aquellas empresas que tienen trabajadores autónomos trabajando para ellos en esta situación, detectaríamos en un simple movimiento de la administración, y obligaríamos a las empresas a registrar a todos esos trabajadores autónomos económicamente dependientes, en principio, de esa empresa. Con ese simple movimiento destaparíamos lo que es la crueldad de los datos reales, ¿no? Bueno, pues eso es... Work is almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying in this moment, though it's hard sometimes, but I puedo pagar mi autónomo y puedo pagar lo mínimo, que ese es el problema de mucha gente, que emprende muchas veces sin tener un buen proyecto o un buen plan de empresa y se sumergen en ello con unos costes de desarrollo del negocio muchísimo más elevados de lo que viene siendo la facturación desde el inicio. Sabemos que los inicios son bastante complicados y que no siempre pues tenemos esos resultados económicos que nosotros queremos. Entonces hay que, digamos que preparar ese colchón, ¿no? Existen subvenciones y bueno, poquito más, la verdad. Tampoco es que existan muchas facilidades, pero en mi caso en concreto lo visualicé por esa parte
gracias a mi gestor fiscal en su momento, pues supimos analizar las oportunidades que existían y las aproveché a mi favor. Aún así, ya tenía medianamente un negocio casi rentable porque lo llevé de forma simultánea con el trabajo por cuenta ajena antes de pegar el salto. Hay mucha gente joven que cree que ser influencer, primero, es fácil y segundo, que se gana mucho dinero. ¿Eso es una mitología? Bueno, eso es como leyendas urbanas y no. Todo es verdad o es mentira dependiendo de la perspectiva con la que se mire, ¿no? Evidentemente, el ser influencer o creador de contenido te abre muchas puertas, porque hablamos que la digitalización de cualquier negocio, finalmente las redes sociales terminan siendo una tienda o de tu marca personal o una tienda de la actividad profesional que tú desarrollas, ya que te ven muchas personas. Te ven personas no solo de tu zona geográfica cercana, sino de toda España, incluso de todo el mundo. En mi caso en concreto me siguen 49% de España, pero la otra parte restante de todo el mundo y de diferentes edades. Entonces, al final muestras lo que tú eres o lo que tú haces a muchas personas. Y si sabes aprovecharlo y si sabes evidentemente llevar a cabo, saber aprovechar esas oportunidades, eres buen observador, sabes lo que funciona y si potencias tus habilidades y sabes sumergirte por esa parte, pues materializas y facturas a través de ello. Existen muchas maneras de monetizar las redes sociales y afortunadamente en mi caso pues no es que diera con la tecla, sino que fui buena observadora, planifiqué y tomé acción, evidentemente, y los resultados pues están ahí. Diana, nuestra intención es que estés con nosotros cada vez que te venga bien y cada vez que tengas oportunidad y tu agenda lo permita. Pero antes de que te despidas en esta breve intervención hacia el mundo de los autónomos, me gustaría que reflexionaras un poco sobre tu vida. Es decir, ahora mismo nos has explicado qué es lo que haces, pero antes de eso estudiaste enfermería y Exacto. y has estado en contacto con la gente que más lo necesita, porque la enfermera es imprescindible en el sistema sanitario en este instante, por muchas razones. Pero claro, ¿sabía esa enfermera que iba a terminar haciendo lo que está haciendo en este instante, enseñando a la gente a salir adelante? Evidentemente es algo que uno muchas veces no pone la vista en el futuro y sobre todo no es que no ponga la vista, sino si lo pone con una vista difusa, como que no tiene claridad, ¿no? Porque no sabe realmente lo que quiere. Yo tuve que trabajar personalmente muchísimo en mi desarrollo personal y en mi crecimiento personal, que por eso posteriormente me acredité como coach, porque me enamoró esa profesión. Tuve que desarrollarme y tuve que trabajar mucho en mí, en lo que yo quería, en lo que yo era, en los valores que yo tenía, para poder saber para qué estaba en esta vida, ¿no? Muchas veces es que nos sentimos perdidos, no sabemos a qué nos queremos dedicar, sino simplemente asumimos la creencia de lo que quieren nuestros padres o de lo que creemos que es mejor o lo que tiene más salida. Entonces, evidentemente, para mí mi profesión principal, yo era evidentemente vocacional, ¿no? Mi profesión principal, corrijo, mi primera profesión era totalmente vocacional y fue así. Y aprendí muchísimo y evidentemente para mí ha sido un aprendizaje tan grande porque toqué muchos palos, muchas áreas especializadas, toqué paliativos, toqué neonatos, toqué materno, toqué UCI, es decir, vi al ser humano en los peores momentos, porque evidentemente la salud es una de las cosas prioritarias del área de la vida de una persona, y estuve ahí mirando, observando y posteriormente me fui acreditando en otras cosas, en otros ámbitos importantes de la vida de una persona, hasta que he sabido a día de hoy que lo que tenía en común en todas mis profesiones personales era el ayudar a los demás, en dar claridad y en capacitar a los demás. En todas y cada una de mis profesiones he llevado a cabo esa acción y eso es lo que me ha permitido tener claridad en lo que es mi propósito actualmente, ¿no? Evidentemente esa enfermera de ese momento no sabía dónde iba a llegar, pero sí sabía que creía en mí, por lo menos un 40%, a día de hoy creo un 100%, en las habilidades que tenía y he confiado en mí y las he desarrollado y evidentemente aquí estoy. ¿Y quién te acompaña en el viaje? Pues bueno, tengo muchos compañeros evidentemente, aunque actualmente tengo una socia a la que le mando un saludo y un abrazo que quiero muchísimo, que se llama Anabel Martín,
que es cofundadora de la empresa, de la agencia de coaching multidisciplinar adaptativa que tenemos ahora, y ambas desarrollamos pues esa actividad de capacitación mental. Así que entre ella y, bueno, por supuesto, compañeros a los que le tengo muchísimo cariño, que también me he desarrollado en mi otro negocio simultáneo, pues ayudamos a muchas personas constantemente, tanto en el ámbito económico, por una parte, como en el ámbito de gestión emocional, el ámbito de capacitación mental, y que posteriormente las personas materializan y se sienten capacitadas para conseguir absolutamente todos los objetivos de su vida. ¿Por qué te pusiste de nick Mixed Soul, alma mestiza? Exacto, es muy evidente porque mi apariencia, soy mestiza, me hice un test genético hace 2 años, en el cual se contrastó que tenía 8 etnias diferentes. Y de por sí, evidentemente, soy mulata, mi padre biológico es negro y mi madre es blanca, y toda mi vida he sido sumamente orgullosa de la mezcla y de lo positivo que es nutrirte de diferentes cosas, porque finalmente perfeccionas la acción, la persona y todo. Con una amplia creencia y bastante creyente en ese ámbito en mí, por eso me puse Mixed Soul, alma mestiza, y porque siempre, evidentemente, he sido muy espiritual en esa parte y no vi un nombre más perfecto que mimetizara lo que es mi esencia. Tengo de fondo a Ludovico Einaudi, que te gusta mucho, ¿no? Me encanta, me inspira. Trabajo con él de fondo. Bueno, pues solamente me queda preguntarte una cosa. Vas a estar con nosotros y ¿qué te gustaría contarle a la gente? ¿Qué te gustaría explicarles o hablar o, no sé, hacer reflexionar a la gente? A mí me gustaría mandarle un mensaje a la gente, ya que me gustaría, pues bueno, que probablemente estemos juntos en este camino de divulgación, el que se quiera más a sí misma, el que normalmente solemos perder la atención muy fácilmente en cosas que son externas a nosotros, y eso nos hace estar desconectados de nosotros mismos y finalmente no conseguimos las cosas que queremos en todas las áreas de nuestra vida y nos sentimos frustrados, tristes y sin saber el porqué muchas veces. Entonces, yo lo que me gustaría mandarle ese mensaje a las personas, en que se paren, en que tengan una pausa y en que dediquen aunque sea 5 o 10 minutos al día en pensar en ellos mismos, en lo que quieren, quiénes son, en por qué las cosas que tienen ahora mismo no les gustan tanto o por qué sí les gustan, y ser agradecidos por ello y demás, porque todo parte de nosotros mismos. Así que en este camino, pues daremos pues el máximo aporte y muchísimo contenido de valor para que esas personas se acerquen a la capacitación mental y puedan conseguir la vida que realmente desean. Un detalle ya por último, un toque familiar. Tu familia es una familia muy especial. Tú tienes tus niños. Sí. Tienes una agenda endiablada y tienes una agenda familiar que tienes que hacer conciliación. ¿Cómo se concilia? Pues mira, con una planificación al detalle, como siempre digo. Siempre he podido llevar diferentes tipos de actividades profesionales porque soy una persona que me organizo muy bien y soy muy disciplinada. Entonces, me planifico muy bien todos mis días, hago las cosas prioritarias, siempre antes, posteriormente las que no son tanto, pero igualmente tengo que hacer. Y por supuesto, ejerzo de madre también. Me ayudan, delego evidentemente el cuidado cuando estoy trabajando con mis familiares, que son muy jóvenes, pero igualmente también ejerzo de madre. Cuando termino de trabajar, pues recojo a mis niños o les doy de comer, luego tengo un ratito más de trabajo y luego los recojo, los ducho, les doy de cenar, los acuesto, paso tiempo con ellos. Los fines de semana no trabajo, sí o sí. Entonces, quiera que no, es complejo, pero no es incapacitante, como yo digo. Y que si yo lo he conseguido con un contexto complejo, siendo tan joven, cualquier tipo de persona puede hacerlo. Work is almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. I'm alive and breathing, living my best life. Love is
esto, ¿no? Crece mucho el número de autónomos, es el único indicador económico que crece en Andalucía, realmente más que la media española. Los demás van a peor. En Andalucía ahora mismo, pues la situación empresarial es peor que la del año 2018. Han salido, el Instituto de Estadística tiene unos indicadores de competitividad empresarial. Ayer lo trasladaba yo a Twitter y realmente pues es curioso, ¿no? Te voy a dar algunos datos. Los trabajadores de cuenta propia sobre el porcentaje total de ocupados han pasado del 16,7% al 15,8%. Los empresarios con asalariados sobre el total ocupado del 5,6 al 5. El número de empresas en porcentaje de variación anual en 2018 crecía el 1,8, en 2022 menos 4,5. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social crecía un 3,2 en el 2018, menos 0,4 en el 2022. En fin, las patentes, etcétera, el número de personas, de empresas, innovadoras. Bueno, realmente el sistema o el tejido empresarial va a peor. Yo te doy dos datos concretos, sencillitos de entender. Primero, el número de autónomos con asalariados han caído en 30.000 en estos años. 30.000 autónomos menos con asalariados, que es la figura que debería primarse y hacer todo lo posible para que los autónomos vayan cada vez mejor, sean más competitivos y creen empleo. Pues eso, los autónomos con asalariados caen en 30.000 desde el año 2000. Pero es que las empresas que cotizan en la Seguridad Social han caído en 12.500 desde el año 2018. Por tanto, empresas y autónomos con trabajadores van a peor. ¿Y qué es lo que aumenta? Los autónomos sin trabajadores. Hombre, y luego las sociedades patrimoniales, que lo que gestionan son el patrimonio de grandes fortunas, ¿no? Eso es lo que crece. Por tanto, por eso Andalucía está ahora mismo a la cola en PIB per cápita, en tasa de paro. Por eso tenemos un 40% de paro juvenil, porque las medidas económicas en Andalucía del gobierno están completamente equivocadas, y además porque nos lleva a un modelo de low cost que no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es un modelo de aumento de la productividad, de aumento de la competitividad empresarial que permita crear empleos de calidad y autónomos de calidad. Nosotros decimos lo mismo que dice Eduardo Abad, ¿eh? Yo creo que esta organización UPTA es una organización de referencia para el mundo de autónomos, no como otras, que otras, pues lamentablemente, pues parece que lo que son es, bueno, lo que hacen es aplauso a cualquier cosa que haga el gobierno sin que le esté preocupando realmente la mejora del colectivo autónomo. A mí me gusta mucho el discurso de UPTA porque va a la realidad. Es decir, no se trata de que crezca el colectivo autónomo porque crezca. Si la economía va muy bien y crece mucho, pues crecerá también el número de autónomos. Lo que no puede es crecer el doble el número de autónomos que la economía, porque entonces el mercado se restringe y los autónomos van cada vez peor, y lo que hacen es que desaparecen autónomos que crean empleo, ¿eh? Y esto es lo que estamos asistiendo en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que ha dicho Eduardo, sí, que los autónomos que se primen con la cuota cero a la Seguridad Social, que se la pagamos entre todos los impuestos que nosotros pagamos, les pagamos a esas personas, no pueden ser que le estemos ocultando trabajo que podría ser trabajo asalariado de los empresarios. Eso es una malversación, una prostitución de esa figura, sino que tienen que contar con un plan de viabilidad. Y lo que no es posible es que no se pida eso, y que una fundación como Andalucía Emprende, que tiene más de 1.000 trabajadores, en vez de trabajar en estos planes de viabilidad de los autónomos que quieren crear su empresa, esté trabajando en otras cosas, en medidas sociales, que lo han puesto ahora como medio propio, y no trabajan para los autónomos, trabajan para otras cosas. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Pero después hay que afrontar, como también he escuchado a Eduardo en varias ocasiones, la competitividad, la modernización del colectivo, porque hoy día la digitalización es una clave fundamental para que el autónomo pueda crecer. Sunshine on my shoulders. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high.
aquí en Galicia sí es verdad que nosotros, desde Actamar, que es la organización territorial de UPTA aquí en Galicia, siempre lo decimos, y lo decimos aquí en Galicia y lo decimos fuera de Galicia, sí tenemos un poquito más de receptividad en la administración autonómica. Realmente aquí en Galicia hace años que tenemos una mesa constituida, una mesa del autónomo, que es un órgano básicamente de trabajo, en el que la administración autonómica nos escucha, nos atiende, nos da voz y también voto a la hora de diseñar las políticas de ayuda a todo y de promoción para el trabajo autónomo. Y entonces, bueno, digamos que somos unos privilegiados, ¿no? Durante las jornadas que hemos tenido en Cambados esta semana, muchos compañeros de UPTA se acercaban a mí para preguntarme pues, cómo interactuábamos con la Consejería de Empleo de la Xunta de Galicia, cómo era eso de que nosotros participábamos en el diseño de órdenes de ayuda, por ejemplo, bueno, a través de qué cargos o a través de qué mecanismos establecíamos esa participación, qué flexibilidad tenía. Entonces, bueno, realmente somos bastante privilegiados en ese sentido. Pero repito, el diagnóstico que hacemos lo hemos hecho recientemente, además, con nuestra participación a través del diseño de una estrategia para el desarrollo del trabajo autónomo con el 2027 a la vista. Y el diagnóstico que hacemos es el mismo. Tenemos un colectivo que está, primero, muy envejecido. En los próximos años se van a jubilar, en los próximos 4 o 5 años se va a jubilar pues, un porcentaje importante de autónomos, y tenemos un problema con el relevo generacional. Pero es que además en los sectores en donde el trabajador autónomo está sufriendo más, o que sufre más la competencia de grandes plataformas, de grandes multinacionales, como pueden ser el comercio, el pequeño comercio, además tenemos un grave problema con la digitalización. Entonces, claro, llevamos años hablando de que el trabajo autónomo necesita una transformación, Pues y esa transformación tiene que pasar por la digitalización, por el ancho de banda que tú decías, claro. Y también por la formación. Work is almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying in this moment, though it's hard sometimes, but I Te pones al mando de la maquinaria de la Junta de Andalucía, querido Gaspar. ¿Qué harás? ¿Harás que funcione todo esto y que vaya bien? Y sobre todo, ¿qué te ha parecido Diana? Bueno, me ha parecido una persona muy, muy dinámica, con una gran fortaleza, con las ideas muy claras, y yo creo que es ejemplo, o puede servir de ejemplo a muchísimas personas, y creo que habría que darla a conocer, ¿no? Yo lo voy a hacer particularmente, ¿no? Me ha encantado, ¿no? Pero bueno, yo digo que es ejemplo porque realmente este es el modelo que hay que seguir hoy día en materia de autónomo. Yo creo que hay que hacer una gran apuesta por la alfabetización digital del colectivo,
porque esto va a abrir muchísimas puertas y también a la cooperación dentro del colectivo y una cooperación público-privada. Yo lo decía, a mí me preocupa sobre todo el sector comercio. El sector comercio, con la competencia creciente de las plataformas digitales, de las grandes superficies comerciales y también de las tiendas que proliferan de low cost, pues realmente el 80% del comercio tradicional puede desaparecer en los próximos años, porque necesita una gran apuesta por la competitividad comercial que pasa por esta digitalización, la creación de plataformas locales de comercio digital, y luego también por facilitar la última milla logística en las áreas metropolitanas fundamentalmente, pero bueno, también en el ámbito rural, para que sus productos puedan llegar con facilidad a los ciudadanos que la pueden comprar y puedan competir en igualdad de condiciones con el resto del sector, ¿no? Y esto no se está haciendo ni se plantea. Y yo creo que es una de las grandes prioridades te meto una sorpresa, Gaspar, te doy una sorpresa porque yo creo que se va a convertir en eso. Hay un caso, no voy a decirte dónde, pero porque vamos a hablar con el alcalde y con los protagonistas, en las cuales en un pequeño pueblo andaluz se ha puesto en marcha una iniciativa mediante la cual los ultramarinos se han asociado y han puesto en marcha un sistema de reparto y entrega a domicilio. Se piden les hacen los pedidos por WhatsApp, porque es lo que la gente entiende, o por Facebook. El pueblo tiene una clave y es que está absolutamente digitalizado, con lo cual tiene una red de fibra óptica gratuita. Los plenos se van a hacer directamente a través de Internet, pero lo más importante es que un abuelete que esté con su familia y quiere hacer la compra, la hace directamente a través del ordenador o a través del smartphone con una pequeña aplicación. Y le llega como le mandaría Mercadona o como le mandaría cualquiera de las grandes marcas o como Amazon lo haría. Con lo cual esa persona no tiene por qué acudir, y a eso, a los ultramarinos se están uniendo otros pequeños comercios, con lo cual la pequeña red del pueblo se está convirtiendo en una red que está generando dinero, valor añadido, y sobre todo gracias a la iniciativa del alcalde que ha puesto en marcha toda esta historia. Entonces, la gente se sabe mover cuando lo necesita, pero este tipo de iniciativas serían las que, a mi modo de ver, Gaspar, deberían estar incentivadas, deberían estar financiadas y deberían estar apoyadas al máximo por parte de la administración. Para esto hace falta el dinero público, me da la impresión. ¿Pero qué os parece? Dinero hay, y además los fondos Next Generation precisamente lo que apuestan es por este tipo de iniciativas, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, que no sé. Yo veo que el problema que tiene el gobierno andaluz en este momento es que está totalmente despistado, ¿no? Es decir, que yo creo que tiene un problema de parálisis total. Aparte de la parálisis de la complejidad, que no saben manejar por lo que son los recursos públicos, no tienen experiencia de gestión y por tanto les cuesta mucho trabajo sacar adelante la ejecución de las inversiones y de los fondos europeos. Yo creo que aparte de eso es que tampoco tienen unas ideas claras del modelo a seguir y de qué hacer, ¿no? Porque las medidas que están tomando son medidas, pues, que yo creo que desde hace 40 años yo nunca... Te quiero hacer una pregunta. Está totalmente desfasada, es decir, es un planteamiento económico que está completamente desfasado, ¿no? Muy rancio. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que después de un año de poner en marcha lo que ellos no han querido llamar como mesa de concertación social, pero que era realmente eso, ese acuerdo entre sindicatos, patronal y administración autonómica, el resultado es paupérrimo, es muy pobre? ¿Qué ha pasado? Porque lo que he visto son los sindicatos quejándose amargamente de que esto no ha funcionado. ¿Alguien está quedando muy mal en esta historia? ¿O es que era la foto del paripé de la concertación? Es que es muy grave. Esta pregunta quería hacértela y me gustaría que fueras muy, muy sincero al responderme. Pues mira, voy a ser muy sincero, entre otras cosas porque yo en mi etapa en la Junta de Andalucía como funcionario y también como alto cargo posteriormente me llevé la concertación social durante muchos años, ¿no? Y era algo muy serio, ¿no? Pero esto se ha convertido, esto estaba antes en economía, ahora ha pasado a presidencia con el señor Antonio Sanz, que el señor Antonio Sanz pues es el rey del andalucismo de Instagram, ¿no? Es decir, lo único que le importa es la foto y poco más, ¿no? De hecho, te voy a dar un dato. O sea, una de las medidas más importantes que se incluyeron, porque los sindicatos así lo manifestaron y lo consiguieron meter, era un plan de empleo juvenil. Un plan de empleo urgente, un plan urgente de empleo juvenil. Tan sencillo como eso, ¿no?
Tan sencillo como eso, es decir, que al final es pues ayudar a los jóvenes a encontrar su primer empleo, ¿no? Que yo creo además que debería ser un derecho, ¿no? En la etapa socialista se consiguió, por ejemplo, el primer sitio de Europa donde se creó el derecho al emprendimiento, en igualdad de oportunidades por ley, fue en Andalucía, en una ley que se aprobó casi por unanimidad del Parlamento en el año 2018, ¿no? Pues yo creo que ahora habría que dar un paso a este derecho al primer empleo, porque los jóvenes que se están formando tienen que tener este acceso prioritario a esta primera experiencia laboral, y posteriormente, con esta primera experiencia laboral, es mucho más fácil la inserción en el mercado laboral y tener un empleo de calidad y, por tanto, emanciparse posteriormente, ¿no? Pero esto no se está realizando. El dato que te iba a dar, el año pasado, antes de la firma del acuerdo de concertación, la tasa de desempleo juvenil estaba en el 30%, un año después en el 40%, es decir, ha aumentado 10 puntos, y Andalucía es la comunidad autónoma de España con mayor tasa de paro juvenil y la región de Europa con mayor tasa de paro juvenil. Después de un año, es decir, y esta es una medida prioritaria del acuerdo de concertación, pero únele a eso a otras muchas, ¿no? En materia de sanidad, un plan de urgente para las listas de espera, y hemos descubierto esta semana de que no es que ya tuviéramos más de 1 millón de personas en listas de espera en Andalucía, sino que hay otro 1 millón más porque están en espera de diagnóstico, ¿no? Por tanto, hay 2 millones de personas en Andalucía en listas de espera. Bueno, esto no se ha visto nunca, ¿no? Por tanto, es que es una tras otra. Por tanto, no tiene credibilidad. El señor Sanz hace ya muchísimo tiempo que no tiene credibilidad ninguna, y lo que es una persona demasiado agresiva y demasiado preocupado por las fotos y poco por la acción política que beneficie a los ciudadanos. Bueno, como los políticos lo aguantan todo, si hay un respeto, y yo lo voy a mantener, voy a decirte que uno de los motes que tiene puesto el señor Sanz entre los funcionarios de alto nivel y de no de alto nivel es el mal queda, porque siempre queda mal con las cosas que hace. Y esta es una de ellas. Ha tenido un año para hacer funcionar algo con dotación presupuestaria, con bombo y platillo. Nos corrigieron los periodistas que dimos una cifra y nos dijeron que no, que era mucho más, que era 1.000 y pico millones. En fin, yo me quedo un poco estupefacto porque se nos falta el respeto al creernos que somos tontos. Y la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente sabe que se ha prometido algo y que no se está haciendo lo que se prometió. Un plan de choque para ayudar a las clases populares, a la gente, a sobreponerse a la crisis y a salir adelante después de la que hemos vivido de la pandemia. Entonces, de verdad, yo no sé cómo decirlo, pero ¿qué nos queda? Quejarnos, leerlo, comentarlo en una tertulia. ¿Qué puede hacer un ciudadano ante lo que nos estamos planteando ahora mismo? Bueno, pues primero darse cuenta de que realmente lo que estamos es ante un gobierno que está más preocupado por la propaganda institucional que por incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y al final esto es una democracia y, bueno, con el voto las personas pueden poner y quitar gobiernos, ¿no? Y, bueno, este es el valor que tiene la democracia, ¿no? Poco a poco yo creo que se está dando cuenta las personas que este gobierno está fallando en todos los ámbitos. Está fallando en el ámbito económico, su modelo ultraliberal de la concepción económica nos está llevando a un modelo de low cost que nos está perjudicando muchísimo a Andalucía, y ahora Andalucía es la última de España por primera vez en la historia en nivel de desarrollo. Su modelo de low cost nos acerca cada vez más a Marruecos, un país como Marruecos, pero nos aleja cada vez más a un país como Alemania. Las empresas tienen menos dimensión, hay menos asalariados con trabajadores, por tanto la competitividad económica, la productividad está cayendo en relación al resto de España, la innovación está cayendo también en relación al resto de España, por tanto vamos más lento, mucho más lento que el resto de comunidades autónomas y que el resto de Europa, ¿no? El PIB per cápita ha caído del 64% con respecto a la media europea a menos del 60% en el año 2022, siendo Andalucía la última de España, y nos ha superado Extremadura, Canarias, etcétera, ¿no? Que antes estaban por debajo. Por tanto, bueno, yo creo que es un modelo económico fallido y un modelo social fallido, porque la sanidad nunca ha tenido más recursos, los recursos
económico que está recibiendo Andalucía. Han salido una estadística este año del Ministerio de Hacienda que Andalucía se lleva el 40% de los recursos que el Estado pone para la financiación de las comunidades autónomas, el 40%, y este gobierno, pues parece que cuando habla de financiación, lo único que hace es meterse con el gobierno de España, y es el 40% de toda la financiación de las comunidades autónomas se lo está llevando a Andalucía, ¿no? Han aumentado en 34.000 millones de euros la financiación a la Junta de Andalucía para que mejore la política sanitaria, educativa, y con los mayores recursos de la historia, con un presupuesto que ya llega a casi 50.000 millones de euros, que es una cifra tremenda, porque eso nunca se había visto en la comunidad autónoma, esa cantidad económica, pues resulta que tenemos los peores resultados de la historia. La sanidad está cada vez peor, la educación, estamos en los últimos lugares PISA, pero también de inversión, están primándose sobre todo la educación privada y la sanidad privada. Vamos, En que fin, está, las listas de espera de la dependencia han salido y están ya están prácticamente en 1 año y medio la lista de espera frente a la media nacional que está en torno a 300 días, ¿no? Es decir, por tanto, muy lejos. Gaspar, que, perdóname que te interrumpa, que están muriendo de éxito, ¿no? Sí, sí, están muriendo de éxito, pero bueno, lo que sí es verdad es que cada vez que sale un resultado malo, aumenta la inversión en propaganda institucional, ¿no? Y parece que, bueno, esto yo creo que algún día llegará y la gente se da cuenta y al final pues reclamará y veremos que cada vez habrá más manifestaciones porque la gente no se mostrará disconforme con lo que realmente está viviendo en el día a día. Es decir, que vivimos como una Andalucía de Instagram idílica que es falsa, pero el día a día de las personas es que cada vez están peor, ¿no? Sus hijos pues, Yo, no tienen planteamiento de poder emanciparse, las personas mayores de tener una ayuda, las mujeres que tienen que trabajar y cuando llegan a casa con sus padres mayores pues no tienen la capacidad para poderlos cuidar porque económicamente no llegan. En fin, creo que la Andalucía que estamos de hoy es una Andalucía que va a peor y no a mejor. pues solamente una cosa, diré tres cosas y no me escucharás muchas veces decirlo nuestros amigos, pero lo voy a decir. Hubo un momento en el cual, en la historia de la crisis que tuvo Andalucía, había alguien que siempre se adelantaba desde Galicia en el tema de la reconversión naval, en el tema de la cartera de negocios del sector naval. Yo siempre miraba lo que hacían los astilleros de Fene, en Ferrol, y los comparaba con los nuestros Benavente en San Fernando, y aquí alguien estaba haciendo los deberes desde la administración. Desde aquel momento siempre he estado muy atento a lo que se puede hacer y no se puede hacer desde la Junta de Andalucía. Y creo que en este instante hay mucha gente que no se merece el trato que están teniendo. Por ejemplo, no teniendo acceso a un bono de ayuda para alquiler de una vivienda. Si no hay trabajo, eres menos que mileurista y encima no te dan un bono al que tienes derecho porque alguien no lo tramita, caray, cójase al funcionario de turno y cójase al político de turno y oblíguensele a cesar y a marcharse por donde vinieron, porque esto no es normal. Estos días estoy precisamente hablando, Gaspar, Jesús, con mucha gente, nos gusta mucho la música, yo creo que en eso lo compartimos todos. Sé que además Eduardo es un melómano y una persona que aprecia lo que se está diciendo, y hay mucha gente que no se da cuenta de que los nuevos grupos, las nuevas bandas y los nuevos chavales que están triunfando con millones de reproducciones en Internet, en Instagram y en las redes sociales, dicen cosas y no escuchamos lo que nos están diciendo. Y lo que nos están diciendo es que esto no les gusta porque aquí no hay futuro. Hay dinero, pero no hay futuro. Y es lo que a mí me llama mucho la atención. Tenía muchas ganas de decirlo. Y decirte una cosa, Jesús. Me comentabas antes que había un buen trato por parte de la Administración gallega, de la Xunta, con respecto a los autónomos. Comparemos porque si se hace en otros puntos donde gobierna el mismo partido, ¿por qué diablos no se hace en Andalucía? Yo me voy a extraer un poco de la historia, pero si se hace en otro sitio, ¿por qué no se hace aquí lo bueno? ¿Por qué no se aplica aquí lo bueno? O es que, no sé, Gaspar, creo que hasta Yo, ayer si me permites, posiciones si me permites pero muy brevemente, claro que te permito. lo estaba pensando cuando Gaspar estaba comentando la situación de Andalucía. Lo estaba pensando exactamente eso. Diciendo, hombre, pues aquí tenemos una administración del mismo partido y el trato es diametralmente opuesto. Y nosotros, tanto Eduardo como yo, lo comentamos con compañeras de Andalucía.
que nos preguntan, bueno, lo que decía al principio, ¿cómo conseguís esto? ¿Y cómo hacéis? Y cómo... Bueno, pues la predisposición, porque al final esto es una simple cuestión de predisposición. Si el diagnóstico del colectivo es muy claro. Jesús, de buena disposición, ¿no? No de predisposición. Exactamente, de buena disposición. De buena disposición. Aquí tenemos un secretario general, por ejemplo, que él siempre dice que es autónomo en excedencia, porque él accedió al cargo hace unos meses dejando temporalmente su oficina técnica como autónomo. Entonces, bueno, como bien dices, es un tema de buena predisposición. Oye, Pepe, una cosa que quería yo también decir, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Y además lo digo con conocimiento de causa porque mi hijo, el mayor, pues es autónomo, ¿eh? Es autónomo y bueno, y yo le ayudo en el plan de negocio, etcétera, ¿no? Y lo que puedo decir, como punto final de esta tertulia, es que actualmente el régimen de autónomos es un régimen extraordinario. Tiene unas medidas sociales equiparables a las de cualquier asalariado. Equiparable. Mi hijo ha tenido una hija y ha tenido su baja, igual que lo tiene cualquier asalariado, y ha cobrado su ayuda, ¿no? Por dejar la actividad durante un tiempo para cuidado de hijos, igual que cualquier asalariado. Luego tiene también un régimen fiscal que es muy sencillo de ejercer, porque es un régimen de ingresos y gastos, ¿no? Y por tanto, hoy día creo que los autónomos pueden estar de enhorabuena, porque el régimen de protección social y el régimen fiscal que tiene es un régimen de los mejores que hay en este momento en toda Europa, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es ayudarles ahora en esa mejora de la competitividad, en esa mejora de los planes de negocio, que puedan tener un mejor futuro en sectores como el comercio tradicional, que hay que reformarlo y transformarlo para modernizarlo. También esa alfabetización digital para muchos otros colectivos que también es muy necesaria, desde el colectivo autónomo, y luego pues que no haya competencia desleal, que uno de los grandes problemas que tienen los autónomos también es la competencia desleal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos más o menos de enhorabuena porque el régimen es muy adecuado en estos momentos, la economía está funcionando bien en España y los mercados se están expandiendo, hay cada vez más posibilidades también de que incluso los propios autónomos que se dediquen a eso como comerciales y tal, puedan trascender allende las fronteras y puedan exportar incluso, ¿no? También para otros que se dedican a la innovación, a arquitectos, ingenieros, etcétera, que son una de las figuras más relevantes para la innovación empresarial, puede ser autónomo y trabajar para varias empresas. Por lo tanto, yo quiero dar una visión positiva, pero bueno, lo que sí es poner que el gobierno se tiene que poner las pilas y hacer una política de autónomos moderna que acompañe a los tiempos y acompañe a lo que hoy día es este sector, ¿no? Y eso que no queremos ser muy malitos hoy y muy perversos, pero nos gustaría contar el trato que tienen algunas asociaciones de autónomos y el trato que tienen con otras asociaciones de autónomos. Pero eso es otra cuestión que ya iremos abordando, pero la tocaremos. Jesús, un placer. Saber si podemos contar contigo en otra ocasión. Yo creo que sería muy interesante que te sumaras, porque es que a mí me parece que después de la pandemia esto de Internet y esto de los chats y esto de Zoom es alucinante. Tú estás... Veo, antes decía, está uno de dos, o el suelo ha cambiado o el techo. No, es que tienes un techo inclinado porque estás en Galicia, ¿no? Sí. Y ahí llueve mucho, y ahí hay... Hoy tenemos un día gallego. ¿Qué tienes? ¿Qué visión tienes desde tu ventana? Pues mira, pues el suelo, el cielo gris, bastante gris, una lluvia fina. ¿Podemos ver algo? ¿Podemos ver un poco qué es lo que tú ves a través de tu ventana? Pues mira, después del trabajo te ha costado poner las que tengo aquí encima las tengo cerradas por aquello de que no iluminasen demasiado. Vas a abrirlas. Demasiado brillo. Oye, qué lujo. Estoy viendo. Qué chulo.
y no Sí, sé yo si creo- yo creo podréis que ver algo. Yo No sé Ay, si mira con que- el, que- con el brillo se verá, pero bueno, este es el día gris típico de esta época de Galicia. Nos encantaría estar contigo y tomarnos una copita de tu salud. Y gracias por defender los derechos de los autónomos y por trabajar duro en esta historia. Un abrazo, Galicia. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Cuando mis obligaciones profesionales me lo permitan, encantado de estar con vosotros. Y Gracias. Gaspar, vete poniendo los galones o el mono de trabajo, depende, pero porque la maquinaria de la Junta está un poco gripado el motor. Va a haber que hacer cosas, con la maquinaria administrativa de la Junta. No funciona. Algo tendrás que plantearte en un futuro, porque en un futuro tendrá que haber un relevo, no queda otro, porque esto no lo veo de otra forma. Si quieres decir algo, aquí lo tienes. Y si no, nos dejamos de historias y ponemos a Siloé, que nos gusta a todos, con una canción que se llama Si me necesitas, llámame. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los dos. Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo? A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. El otro día me preguntaron Y se viene la qué era esto. Esto es una locura en la cual estamos muchos en el sur de Europa. Este es el podcast del sur de Europa. Y esta es una canción para los que necesitan ayuda. viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Sin ti yo no sé estar. Gracias. Work is almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders.